¿Crees que el mayor problema es querer no tener problemas? Totalmente. Pero vamos, 100%. O sea, nos cuesta muchísimo aceptar la parte negativa, digamos, de la vida, de lo que pasa. Luchamos mucho contra estoy mal y no quiero estar mal. Entonces, dime qué hago para no estar mal. Y es como, bueno, es que a lo mejor necesitas estar un poquito mal para luego encontrarte un poco mejor. Si la alarma está saltando, es porque algo está pasando. Con la cantidad de dinero, de impuestos que pagamos y que Ya. no pueda permitirse la gente el tener más psicología, ¿no? En lugares públicos, en los hospitales públicos. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Para mí es una entrevista muy especial porque, bueno, Patricia, que es como se llama la invitada, la psicóloga que traemos aquí al programa, ya más que una psicóloga y pedazo de profesional, como vais a ver ahora, yo la conocía de antes incluso de la carrera. Y de hecho ella estudió la carrera de psicología conmigo, o sea que ya nos conocemos de tiempo atrás y sé de primera mano que, aparte de ser una gran persona, es muy buena profesional y bueno, no me voy a enrollar más porque quiero que se presente a ella, así que bienvenida, Patri. Muy buenas, muchas gracias, Sergio. Bueno, para esas personas que no te conocen y, oye, ¿cómo te gustaría presentarte a todos ellos? Bueno, pues soy Patricia, ante todo soy persona, soy hija, soy mujer, soy amiga, ¿no?, de mucha gente y bueno, y otra parte de mi vida es mi profesión, ¿no? Soy psicóloga general sanitaria, trabajo en una consulta en Leganés, es una consulta propia mía, es un centro privado. ¿Cómo se llama la consulta? Se llama Me Entiende. Yo por esto siempre digo, Patri es una psicóloga que me entiende, Totalmente. pero no lo digo yo, lo dice el nombre de su clínica, me entiende, o sea, Sí, más claro. total. Además surgió un poco de eso, ¿no? De que después de un montón de tiempo que ya la consulta estaba, ya teníamos el local, ya teníamos todo cogido y solo faltaba el nombre. No éramos capaces de dar con un nombre que nos cuadrase, que me gustase, que me acabase de llenar. Y ya cuando me paré a pensar dije, a ver, ¿qué significa para mí la terapia? ¿No? Y justo era eso, pues yo creo que es un sitio donde yo, en mi propia terapia, que también la he hecho, me he sentido entendida, ¿no? Alguien me ha comprendido, ha entendido lo que me pasaba, bueno. Me he sentido acompañada y quería transmitir eso en el nombre. Y bueno, pues ahí ese juego de palabras un poco entre mente, entender... De hecho, cuánta gente dice, joder, es que no me entiende, es que mi hermana no me entiende, mi pareja no me entiende, mi madre no me entiende. Pues Patri, te entiende. Yo te entiendo. Pues Exactamente. bueno, si quieres comentar alguna cosita más, así de la presentación, Bueno, estudios... no, yo estudié psicología, lógicamente, además contigo, y luego hice el máster de Psicología General Sanitaria en la Universidad de Comillas, y bueno, y luego me formé también en terapia humanista, en terapia centrada en la persona, ¿no? En el humanismo. Y bueno, pues es verdad que en Comillas estuvimos formados en un montón de corrientes, que también es una parte importante de mi centro, ¿no? Que al final somos un centro muy integrador, que tenemos psicólogas especializadas en sistémica, en psicoanálisis, en humanismo, cognitivo-conductual, por supuesto. Entonces, bueno, pues yo soy bastante integradora, me gusta conocer un poco de todo y me especialicé también en esta rama que luego pues me ha encantado, la verdad. Qué bueno, me encanta eso porque pienso que quizá igual en todas las profesiones pasa un poquito, ¿no? El hecho de que muchas veces hay una hiperespecialización que, oye, también es necesaria, ¿no? Pero creo que el conocer un poquito, picotear un poquito de todas las ramas de la psicología es lo que va a hacer pues, que hoy Patri pues, nos aporte una visión más global, más general, ¿no? Porque cuando ves diferentes ramas, pues oye, al final es como quien tiene una caja de herramientas, ¿no? Tiene la llave inglesa, martillo, tiene de todo, pero oye, con unas personas quizá tienes que usar una, con otras tienes que usar otra, y esto es un poco así, no ver esa caja de herramientas. Así que, bueno, pues vamos a por ello, Patri, ya sabes que te quiero exprimir a tope, vamos, como una naranja, un limón, vamos a ir a por Pues ello. vamos a por ello. Y bueno, un tema que a mí me trae mucho de cabeza, nunca mejor dicho, con esto de la salud mental, es que yo ahora mismo tengo la percepción de que, digamos, la salud mental está en horas bajas. Es decir, a mí me da la sensación, también no sé hasta qué punto es un poco sesgo, ¿no? Porque leo de ello, me informo sobre ello, pero me da la sensación de que está en horas bajas. O también puede ser que ahora mismo se hable más de esto, haya más difusión, cosa que antes no ocurría, ¿no? Hoy en día, pues,
con redes sociales, medios de comunicación, tal, pues un poco puedes escuchar más de esto. Pero yo, siendo honesto, creo que ahora mismo, en la actualidad, con todo este cambio tan grande que está habiendo de contexto, las redes sociales, ¿no? Un nuevo, digamos, un nuevo factor que también influye en la salud mental, la cosa está, digamos, un poco en horas bajas a nivel de salud mental, y eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es una percepción mía? ¿Lo sientes tú así también en consulta? Porque también me has comentado que una de las principales causas es la ansiedad y bueno, a ver si tiene que ver un poquito con esto. ¿Qué piensas tú? Bueno, pues yo aquí tengo ideas un poco, no sé, ¿no? Como varias ideas. Creo que sí que es cierto esto que comentas tú de que hay más conciencia pues de que esto es importante, de que la psicología hay que, bueno, pues que es una ciencia importante, que hay que ir a terapia, que hay que conocerse, ¿no? O sea, creo que sí que hay más conciencia, está más normalizado. La gente lo ve bien, ¿no? Como hace años como que sí que había más prejuicio, se veía peor, pero ahora yo creo que es verdad que se va normalizando, incluso nos llegan muchos niños a terapia y los padres pues como que lo ven como algo muy normal, ¿no? Incluso pues el otro día, por ejemplo, una mami de una niña me decía, yo a mi hija le digo que esto es como la profe de las emociones, ¿no? Como igual que en el cole te enseñan matemáticas, te enseñan lengua, pues aquí te enseñan a gestionar las emociones, que es una parte pues muy importante de la vida, ¿no? Y que hasta ahora pues como que no le hemos dado tanto peso y ahora se está valorando más, se está pues teniendo más en cuenta, y los niños ya de pequeñitos pues ya aprenden, ¿no? Ya van aprendiendo a gestionar sus emociones, a los padres también se forman más, están más en todo esto. Y yo creo que esa parte es importante. También creo que en general, pues eso, ¿no? Como que ya mucha gente va a terapia y lo dice abiertamente y no da tanto miedo como antes, ya es algo muy, muy normalizado, sobre todo la gente joven, bueno, ya es como algo que ya todos han pasado por terapia o todos saben lo que es el psicólogo. Fíjate, qué curioso, ¿no? Esto, la gente joven, cada vez más gente joven, incluso vemos con problemas de ansiedad, que acude antes a terapia. Yo no sé si esto antes hubiera ocurrido lo mismo, ¿no? Pero bueno, también ahora me comentarás sobre ello. Pero al final que también vaya cada vez más gente más joven. Yo creo que está habiendo un efecto rebote, porque pienso que en los años, pues no sé, en los años 1950, por ahí, nuestros padres, nuestros abuelos, quizás se pecó de reprimir emociones, y yo creo que ahora estamos haciendo como un efecto rebote, ¿no? Sí. Estaba viendo como todo lo contrario, es que todo se expresa, incluso a veces se habla como un poco de... Se llega a decir, ¿no? Los adolescentes que hoy en día son de cristal, yo no lo veo así, pero creo que es verdad que está habiendo un efecto rebote en ese sentido, y que esto puede ser bueno, y creo que de hecho está siendo bueno el visibilizar estas emociones, pero ostras, ¿hasta qué punto también se está visibilizando más esto? Porque los adolescentes, la gente joven, incluso niños, están peor de salud mental. ¿Tú cómo lo ves esto? Pues esta es un poco la segunda parte que te iba a comentar. Yo, fíjate, no lo veo tanto como un efecto rebote, sino que creo que a lo largo del tiempo pues las problemáticas van cambiando, ¿no? Como que es verdad que hace años, lo que dices tú, pues era más, pues no sé, una educación mucho más autoritaria, mucho más, se aplicaba más violencia en casos más extremos. Total. O sea, bueno, estaba mucho más normalizado que ahora, ¿no? Entonces eso ha traído pues ciertas consecuencias o ciertas patologías en personas que han vivido esas generaciones, que son pues mucha exigencia, mucha problemas de autoestima, ¿no? Pues de haber sido muy machacados, por así decirlo. Y actualmente yo creo que está habiendo otro problema que es un poco el contrario, ¿no? Lo que decías tú, como un poco mucha sobreprotección, mucha falta de límites, es como demasiado, una educación a veces demasiado blanda, ¿no? Por así decirlo. Sí, entonces, sí. claro, eso está generando otras patologías diferentes, que es al final pues mucha dificultad para cumplir con obligaciones. Pues no sé, gente joven, adolescentes, ¿no? Ya con 18 o 19 añitos, que te dicen, ¿no? Pues joder, es que no le veo sentido a empezar a trabajar, a ir todos los días 8 horas a un trabajo, no veo sentido a este tipo de cosas que pues que para la gente más mayor está como súper, o sea, es lo que toca y punto, ¿no? Entonces se están empezando como a plantear otras cosas, otras cuestiones que yo creo que también están surgiendo de eso, ¿no? De una generación pues diferente. Entonces yo creo o quiero pensar que todas las generaciones han tenido sus dificultades, han tenido sus problemas, por así decirlo, ¿no? O cosas que luego pues, se han visto reflejadas en ciertas problemáticas. Quiero pensar así, ¿no? Como Sí. La siempre, verdad es que... siempre va a haber algo, y las generaciones futuras tendrán otras cosas y habrá que trabajar con otras cosas diferentes y...
yo creo que es más eso. Se me vienen muchas cosas a la mente, porque es que, joder, al final es un tema tan complejo, que entran Sí. tantas variables en medio. ¿Y tú qué opinas también de las redes sociales? ¿Cómo crees que están influyendo en esto, en que parezca como que hay una mayor sensación percibida, ¿no? de gente con ansiedad, con trastornos de ansiedad, con problemas de autoestima? Porque quieras o no, Patri, es que antes, yo siempre digo, te comparabas con tu familia, con tus amigos y veías lo bueno y lo malo. Sí. Pero es que hoy en día en redes sociales todos Sí. tenemos un filtro en nuestra vida, digamos, y parece que todo nos va súper guay. Y claro, fíjate, has comentado una cosa también muy interesante. Decías el hecho de que muchas personas, o sobre todo la gente joven, aunque ya no tan joven, ¿no? Porque a veces incluso 40, 40 y pico, Sí, sí. al final... está como más frustrada, o sea, hay como una peor tolerancia a la frustración. Pero yo aquí también tengo esa duda de, oye, es cierto que estamos más acostumbrados a obtener refuerzos en el corto plazo, ya sea a través de comida con sabores muy potentes, con las redes sociales, compro algo en Amazon y me llega al momento. Pero es verdad que también las condiciones, lo mismo de trabajo, la situación, quizás más complicado incluso tener tu propia casa, tu propia independencia, eso. O sea, se junta un caldo de cultivo Sí. que dices, ostras, sí es verdad que lo mismo hay esa sobreprotección y esos factores externos hacen que haya una peor tolerancia a la frustración. Pero también es verdad que hay ciertos motivos para quejarse también un poco por las cuestiones Sí. a nivel laboral y cómo está un poco el tema, ¿no? Está viendo como un cambio de paradigma, yo creo. Sí, sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que por un lado es como que hemos vivido, o las generaciones que van viniendo ahora tienen las cosas muy fáciles, ¿no? Como que se les da todo más sencillo, más fácil, pero también es verdad que, exacto, que luego la vida también se está poniendo más complicada. Entonces es como ahí, pues ahí es donde entra también ese problema de la gente joven de decir, no llego a lo que se pide de mí, a lo que, ¿no? Pues eso, a ese ideal que tenemos de que, bueno, pues de las redes sociales también lo que se va transmitiendo mucho es como tienes que tener una vida perfecta, ¿no? Tienes que ser pues un buen estudiante, después sacarte unos buenos estudios, tener un buen trabajo, ganar dinero suficiente para comprarte tu piso, para tener tu vida. Además tienes que, ya más en el día a día, tienes que levantarte todos los días, ir a hacer deporte porque hay que hacer deporte, tienes que meditar, que es muy sano, tienes que ser un buen padre, en el caso de ya los que tienen niños, ¿no? Ser un buen padre, ser una buena madre, una buena pareja, también hay que cuidar la pareja porque si no, entonces al final es como, joder, la vida nos exige tanto que se nos viene muy grande, ¿no? Es como una competitividad también que se está transmitiendo, un perfeccionismo, ¿no? De hay que ser... Entonces, claro, es verdad que por un lado parece como que nos han dado muchas cosas fáciles, pero cuando llegas ya a la adultez, de repente hay como un cambio súper drástico de, venga, ahora ya tienes que ser perfecto, ¿no? Y claro, Total. ahí aparece mucha frustración, ahí ese rango de edad de saltar, pues eso, más a la adultez, está siendo duro, ¿no? De hecho, es lo que más tenemos. Personas de entre 20 y 35 es, vamos, te diría, no sé, 80-90% en la consulta. Alucinas. Porque sí, es un salto... Pero fíjate, también has dicho incluso padres que llevan a niños, que Sí, tendrán sí. lo mismo 10 años También. o... Sí, totalmente. ¿Y cuáles son las cuestiones principales por las que suelen ir? En general. De 20 a 35 de 20 a también. 35, pues temas de ansiedad, de muchos temas de autoestima. O sea, eso es terrible. Hay muchísimo tema de inseguridad, de autoestima, muchísimos temas de pareja también. También aquí yo creo que pues hemos romantizado mucho las relaciones de pareja. Bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil. También creo que, no sé, bueno, es que al final meternos en muchos temas, ¿no? Pero, sí. Pero también al final hemos vendido mucho, digamos, la parte de hay que ser independientes, cada uno tiene que tener sus áreas, pero luego al final, si estás en pareja, pues todos necesitamos también del otro, entonces ahí pues la gente entra en muchísimas confusiones, ¿no? Bueno, todos en general, o sea, me incluyo que yo también soy persona y también, ¿no? Por supuesto. Al final todos entramos en esas cuestiones de estaré siendo demasiado dependiente, no, esto que me afecta es normal que me afecte, ¿no? Como que... La pareja yo creo que es un gran maestro espiritual. Sí. Los padres, los hermanos, la pareja, todo, la gente más Totalmente. cercana suele ser y normalmente se suele decir, ¿no? Que lo que te molesta de esa persona normalmente es lo que tú te tienes que trabajar, ¿no? Como que un poco ese juego de espejos. Pero bueno, es verdad que la cultura de la comparación, un poco que se está creando hoy en día, nos hace tener como tantos marcos de referencia diferentes, tanto con lo que compararse y por tanto exigirse ese perfeccionismo que tú has dicho antes, que, ostras, el perfeccionismo puede que haya un componente genético, ¿no? Pero es que hoy en día, si tú te comparas con la mejor versión en diferentes ámbitos de la vida,
constantemente, eso te afecta inevitablemente a la autoestima. Incluso cuando Totalmente. comparas tu relación de pareja con la de otro, tal cual, que yo sé de gente que, incluso gente cercana que bueno, me ha pedido ayuda, tal, me ha comentado cosas de la pareja y luego tú ves sus redes sociales y dices, Y parece hostia tú, todo pero si yo pensaba maravilloso. que ya os ibais a casar mañana. Ya Y, ves. y luego dices, pues claro, las fotos, Claro. tal. También Vamos, la búsqueda incluso de esa validación externa para ver la inseguridad de yo no sé si estoy bien con mi pareja, ¿no? totalmente, sí. Damos una imagen hacia afuera que no es real. Y eso hace mucho daño al final, porque nos pensamos que cuando tengo un problema seré yo el único que tengo estos problemas, el único que me pasa esto, porque fíjate, todos los demás que bien están. Y es como, bueno, tenemos que normalizar también un poco el malestar y el que las cosas no son perfectas y el que las relaciones no son perfectas, las personas no somos perfectas, la vida no es perfecta, o sea, hay cosas Total. malas, hay cosas complicadas y eso, vamos, yo es uno de mis principales lemas en terapia, que es no pasa nada por estar mal, o sea, todos tenemos momentos malos, todos tenemos cosas que no nos gustan y eso es humano también. ¿Crees que el mayor problema es querer no tener problemas? Totalmente. Pero vamos, 100%. O sea, nos cuesta muchísimo aceptar la parte negativa, digamos, de la vida, de lo que pasa. Luchamos mucho contra estoy mal y no quiero estar mal. Entonces, dime qué hago para no estar mal. Y es como, bueno, es que a lo mejor necesitas estar un poquito mal para luego encontrarte un poco mejor, ¿no? Total. Y eso es... O sea, ¿consideras que es lo mismo el mostrar las emociones, y incluso el mostrarse vulnerable, el no querer llevar como una máscara constante, mostrar tu mejor versión? ¿Tú crees que eso ayudaría mucho en general a cualquier persona? Totalmente, totalmente. Es que No es tanto ser negativos, ¿no? Que también a veces como que la gente se confunde de, bueno, es que entonces tenemos que resignarnos, ¿no? Tirar la toalla, ser súper negativos. No se trata de ser negativos, sino de aceptar que hay cosas que no se me van a dar bien, que pues aceptar mis vulnerabilidades, poder entender que a veces me voy a sentir de esta manera, otras veces me voy a sentir de la otra, y cuando acepto cómo soy, todo va mejor. Es como me siento mejor, me doy derecho a sentir lo que siento y soy yo mismo, y eso está bien, ¿no? O sea, total. yo lo digo muchas veces, que creemos que la autoestima es quererte perfectamente y que todo sea estupendo y que seas la persona perfecta. Y para mí, por lo menos para mí, la autoestima no es eso. La autoestima es poder reconocer, pues esto se me da bien, esto se me da mal, esto me hace sentir mal, esto me hace sentir bien. O sea, conocerse a uno mismo y quererse así. Y, lógicamente, pues tendrás tus áreas de mejora, ¿no? Hay cosas que digas, pues mira, esto sí que voy a luchar por mejorarlo, voy a luchar por... Pero asumiendo que, bueno, pues que eso a lo mejor te cuesta o que esa parte es más difícil para ti, o sea, eso también es una buena autoestima, poder aceptar también esa parte de Total. vulnerabilidad. De hecho, normalmente el problema suele venir ahí, de que tú te marcas unos estándares de referencia de querer ser el mejor en todo, y es como no, tú tienes tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tienes tu esencia, como ser humano pues al final acabas siendo alguien único y tienes que, pues en ese proceso de autoconocimiento, ir viendo qué es lo que realmente, un poco realmente tu camino, en qué áreas te debes quizá enfocar un poquito más. Y bueno, como te he dicho, quiero exprimir a tope, de tema de ansiedad, tema de autoestima, que es un poco quizá los motivos principales por los que alguien acude a consulta. ¿Cómo lo soléis abordar? Y ya no solo cómo lo abordáis de manera genérica, porque esto al final es muy individual, sino cuáles son las causas principales por las que suele ir la gente. O sea, por ejemplo, te llega un adolescente, el tema de ansiedad, y es relaciones con los padres, cosas en el instituto, del colegio, las redes sociales. ¿Cuál es un poco ese desencadenante y cómo lo soléis abordar de manera genérica? Pues mira, fíjate, esto me parece muy interesante porque cuando me preguntabas cuáles eran los motivos principales, es verdad que he dicho ansiedad, pero un poco así como de lado, ¿no? Un poco como hay otras cosas más importantes. Y o sea, quiero aclarar eso, ¿no? No es tanto que no sea ansiedad la causa principal, sino que entendemos como ansiedad muchas cosas que no son realmente ansiedad, ¿no? Y viceversa, también muchas veces decimos esto es estrés y a lo mejor es ansiedad, ¿no? Pero es verdad que mucha gente llama con tema de ansiedad, ¿no? Tengo mucha ansiedad, es como el título que le ponemos generalmente. Pero al final es verdad que muchas veces no se trata de ansiedad, sino de otras cosas que hay por debajo, que al final son, pues eso, falta de autoestima, problemas en casa, ¿no? Con los niños o con la pareja o con la familia de origen, que también influye mucho, o en el trabajo. O sea, al final son como cosas más del día a día o patrones de la propia personalidad de la persona, que son los que están generando pues esa sensación de malestar, de angustia,
que pues en general le ponemos como ese nombre, ¿no? Claro. O la gente bueno, pues que no está tan metida en este mundo de la psicología y tal, pues es como, siento ansiedad, ¿no? Entonces, es verdad que en general parece como que hay mucha ansiedad y realmente hay mucha, pero al final también, hablando de lo que comentas, ¿no? De las causas, también vienen mucho por otros lados, ¿no? No son... Perdona que interrumpa el vídeo, pero si lo estás viendo es porque eres una persona totalmente comprometida con su salud mental. Así que si quieres seguir diseñando una nueva mente que te permita esquivar los problemas psicológicos que cada vez afectan a más personas en el mundo moderno, no te olvides de echar un ojo a todo lo que te dejo para ayudarte en la descripción y suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, continuemos. Claro, porque o sea, al final la ansiedad, o sea, yo de hecho lo dije creo que hace 2 semanas en el programa, tú cuando estás malo y tienes fiebre, o sea, la fiebre es al cuerpo lo que la ansiedad es a la mente, digamos. Entonces, ya por poner un ejemplo muy visual, quizá un poco drástico, pero para que se entienda, la ansiedad, digamos, que es como la herida que se te hace cuando te clavas un cuchillo, pero lo que la provoca, o sea, el problema es el cuchillo, no es la herida en sí. Entonces, lo que cuando una persona, imagino, Patri, va a tu consulta, ¿me entiende? Dirá, Patri, tengo ansiedad. Pero luego acaba viendo que eso es el piquito del iceberg, pero realmente lo que hay abajo, un sistema de creencias, un contexto, y cuál normalmente esos desencadenantes más profundos. Pues eso depende muchísimo, depende muchísimo. Es verdad que yo trabajo mucho yéndonos atrás, ¿no? O sea, como a ver también... Al principio de la historia, ¿no? Sí, exacto, como vamos a ¿Cómo ha empezado la película? Que me he perdido el principio. Totalmente, vamos a ver cuáles fueron los orígenes, la previa. Y muchas veces viene de cómo hemos aprendido desde pequeños, ¿no? Pues qué vida hemos tenido, qué contexto hemos tenido, cómo nos han tratado de pequeños, qué nos han enseñado. Al final ahí está un poco la base de todo, ¿no? Desde mi punto de vista tiene mucho que ver con eso, con qué hemos aprendido, los patrones un poco de aprendizaje, cómo hemos aprendido a gestionar ciertas cosas, cómo hemos aprendido a gestionar el enfado, los problemas, la tristeza, ¿no? Cómo hemos aprendido a gestionar todo, tiene mucho que ver en luego cómo gestionamos pues, un conflicto con un jefe, un conflicto con mi pareja. Si no he sabido nunca gestionar, pues sí, no sé, cómo me trataba mi padre, pues a lo mejor luego no sé trabajar con un jefe, ¿no? O no sé cómo, bueno, así hablando muy genéricamente, pero es verdad que al final cada persona pues es un mundo y a cada persona le viene de un sitio, ¿no? Pero es verdad que muchos son patrones que ya se han enquistado mucho y que al final hacen pues que la persona esté muy atrapada, ¿no? Como que no pueda actuar libremente, por así decirlo, sino un poco pues controlada por todos esos patrones de aprendizaje que han ido elaborando su forma de ser y que bueno, pues que llegas a un punto que dices, pues me encuentro fatal y no sé muy bien por qué, y ya cuando te pones a rascar, pues ves que detrás hay pues eso, muchos patrones de perfección o muchos patrones de sumisión o de lo que sea, ¿no? Y que eso, por ejemplo, puede venir, yo qué sé, de unos padres que lo mismo te exigían un montón en el colegio o que te comparaban con tu hermano que era mejor en alguna cosa. O sea, es que imagino que luego... Pero realmente la persona cuando va a la consulta, no imagino que lleva ya mucho tiempo, digamos, metiendo la basura debajo de la alfombra, ¿no? O sea, imagino que ahí habrá un cúmulo de cosas bastante grande. Totalmente. De hecho, yo les suelo explicar, ¿no? Les digo, mira, la ansiedad es una alarma. O sea, es como una alarma, como la alarma de casa o la del coche, que salta cuando hay un peligro. Cuando realmente el cuerpo o el cerebro percibe que hay un peligro, pues desencadena esta reacción para que tú actúes, para que huyas, para que te salves, por así decirlo, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia, realmente es un mecanismo en su origen sano. ¿Cuál es el problema? Que ya a veces empieza a saltar, pues eso, ¿no? Como una alarma que de repente salta y no ha pasado nada. Entonces al final ya empieza a saltar por cosas que no son realmente un peligro real, una amenaza real. Y entonces ahí es donde ya ponemos este nombre, ¿no? Como de una ansiedad ya más... desadaptativa, digamos, exacto, ¿no? Más desadaptativa. Y bueno, dime. No, y al final eso, ¿no? Como que normalmente lo que nos asusta es esa alarma, es ese ruido que genera, ¿no? Y la gente viene mucho con ese síntoma, pues es que me dan, no puedo respirar, tengo taquicardias, siento presión en el pecho, un poco con la sintomatología física. Entonces, nosotros desde Me Entiende trabajamos mucho, pues como en dos direcciones. Por un lado, esa sintomatología física, es decir, vale, te voy a dar, o sea, te estás ahogando en un mar, te voy a dar una tabla un poco de salvación para que te agarres a ello cuando te encuentres tan mal, y te voy a dar pues técnicas de relajación, de cómo puedes volver un poco a la situación presente, cómo podemos salir un poco de esa situación tan crítica que es tan angustiante y que es tan molesta. Entonces eso, por un lado, lo trabajamos como, digamos, como una intervención más rápida.
Y luego, paralelamente, trabajamos mucho, pues lo que decíamos, el origen, ¿no? De dónde te viene esta ansiedad. Porque al final, si la alarma está saltando, es porque algo está pasando, ¿no? O sea, tu cuerpo está detectando que algo no está funcionando bien. Nuestro cerebro es muy sano, o sea, es muy listo y muy inteligente. Total. Y cuando manda una alarma es porque sabe que algo no está yendo bien. Entonces, al final, tenemos que ir a ver qué no está funcionando bien, qué te está pasando a ti en tu vida para que tu cuerpo esté pidiendo ayuda de esta manera, ¿no? O sea, digamos, Patrick, que volviendo a la analogía de ese cuchillo y esa herida, que hay como unas estrategias, unas técnicas que actúan más sobre el pico del iceberg, digamos, pues esa respiración, quizá la meditación, la escritura, ¿no? Un poquito. Pero luego también hay estrategias que van a sacar el cuchillo, digamos, de la Exactamente. piel, digamos. ¿Y cuáles serían un poco algunas estrategias, 2, 3 tips así genéricos que puedas decir que ayudan a gestionar esta ansiedad o este trastorno de ansiedad, que esto ya es cuando la ansiedad se convierte en un problema mayor, que una persona que nos está escuchando, nos está viendo, pueda empezar a aplicar? Pues las más inmediatas, ya te digo, un poco como para el pico de ansiedad, al final yo ahí lo que les explico es que la mente es como que, además la sensación que ellos describen, ¿no? Es como que la mente se va, ¿no? Como que no están en el presente, es como si su cabeza se fuera, se empezara a ir y entonces empiezan pues a sentir, me está pasando algo, me va a dar un infarto, me estoy encontrando muy mal, esto no es normal, ¿no? Entonces se empiezan a asustar mucho y en ese momento pues es como, hay que hacer mucho trabajo también de entender que realmente no te está dando un infarto, que no está siendo, que no te vas a morir, ¿no? Que como bajar un poco esos pensamientos que lo que hacen es como angustiar todavía más. Entonces, como entender un poco que, vale, me está dando un ataque de ansiedad, estos son los síntomas que ya he hablado con mi terapeuta o que son los que me pasan cuando me dan este ataque, ¿no? Entonces, como identificarlo un poco para que eso también les calme. Y luego, pues, yo, por ejemplo, trabajo mucho con la respiración. Las respiraciones ayudan mucho, ¿no? Al final, cuando está viendo un ataque de ansiedad, lo que está pasando, la sensación de la persona es que se está ahogando, que no le entra aire, pero lo que está pasando es todo lo contrario. Está hiperventilando, está entrando demasiado oxígeno en el cuerpo. Entonces, la respiración ayuda mucho a bajar ese nivel de oxígeno para que baje esa sensación. Entonces, eso, por ejemplo, pues, una respiración muy sencillita es coger aire en 3 segundos, contando hasta 3, mantenerlo un poquito. Hazla si quieres, Patrick. El otro día comenté la respiración en un programa y me dijo Almu, dice, Sergio, la tenías que haber hecho. Y es verdad que queda súper bien hacerla, que luego se escucha encima con estos micros que se escucha súper bien. Hazla si quieres. Venga, pues se trata de coger aire durante 3 segundos, por ejemplo, mantenerlo 2 segunditos, por ejemplo, un poquito, y soltarlo durante 6, el doble. Y esto lo repetimos 2 o 3 veces. 2 o 3 veces, vale. ¿Vale? Y 2 o 3 veces no más, porque entonces te puedes empezar a marear, no es el objetivo. Pero lo importante es que la exhalación sea más larga que la inhalación. Exacto. Pero hay diferentes teorías, ¿no? Hay gente que lo hace con 4 segundos Sí. y luego 8, o hacen 2, una parada un poco más larga y luego otros 6, o sea, un poco, bueno, aquí cada Lo uno... justo que te ayuda a relajarte y que no te marees, a ver si te vas a Claro, quedar aquí para exacto. atrás. O sea, aquí cada uno un poco aplica lo suyo, pero es verdad Vale. que la idea es que cojas poquito aire y sueltes más. O sea, y sueltes por la boca durante el doble de tiempo. Cojas por la Perfecto. nariz, pues eso, 3 segunditos, por ejemplo, y sueltes 6 segundos. A como más exhalación que inhalación. que inhalación, exacto. Para que baje el nivel de oxígeno. Entonces, esa, por ejemplo, funciona muy bien. Yo también les digo que si tienen a alguien al lado, que les ayude a volver un poco a la situación presente, pues por ejemplo, apretándoles los brazos, que les digan, mira, ¿notas cómo te estoy apretando? Yo, lógicamente, cuando estoy yo en consulta, una vez, por ejemplo, que a una persona le dio allí en Me Entiende, pues sí que hice eso, ¿no? Como lo pude aplicar yo, pero si no están si no están allí, lógicamente, o están en su vida, pues que la persona con la que pasen más tiempo, su gente alrededor, les pueda ayudar en eso, y si no, ellos mismos también lo pueden hacer, ¿no? Pero es verdad que en ese momento ayuda más que el otro lo haga. Entonces, como que, por ejemplo, les presione los brazos, la pierna, se la aprieten y le digan, mira, nota cómo te estoy apretando la pierna, que le quiten los zapatos y le pongan los pies en el suelo, por ejemplo, también ayuda. Se imagina al final el contacto, digamos, que te lleva un poco al presente y Eso encima es. le sumas el contacto con otra persona, que eso ya es como matar 2 pájaros de un tiro, digamos, porque el contacto Claro, social da calma, también... da esa calma, claro. Qué bueno. Entonces, ese contacto con la realidad es como lo que les trae otra vez y lo que más les ayuda en ese momento un poco de momento crítico. Sí. Entonces, eso es un poco lo que se puede trabajar como en ese momento más del ataque de ansiedad.
Y luego ya, pues, como te digo, lo ideal es poder hacer un trabajo de fondo, Claro. porque si no, al final también lo que pasa muchas veces es que hay algunas corrientes terapéuticas, ¿no?, que trabajan mucho, pues muy al grano, muy con el síntoma, pero ¿qué pasa? Que al final, si no resolvemos la raíz, pues va a salir por otro lado, ¿no? Al final esa ansiedad te va a volver en 2 o 3 meses, o te va a salir en forma de un trastorno de conducta alimentaria, o te va a salir Ya en ves. forma de depresión, o sea, te va a salir de otra manera, ¿no? Entonces es como muy importante el poder trabajar qué hay detrás de eso que está, pues eso, que está generando... ¿Y cuál es digamos, una persona que ahora mismo esté en su casa y diga, pues me gustaría poner algo en práctica para ir a esa raíz del problema? ¿Qué es lo que normalmente tú sueles, no sé, por ejemplo, la escritura, el cuestionamiento de ciertos patrones de pensamiento muy dicotómicos? Sí, a ver, esto es ya muy genérico, porque aquí ya sí que Claro, es un claro. trabajo como muy personalizado. Entonces aquí ya sí es importante que puedan hacer como todo ese trabajo de ir viendo que, pues eso, que hay detrás, ¿no? Pero a lo mejor algo que sí que pueda ayudar, así pues para gente a lo mejor que no está haciendo terapia o que quieran algo así más rápido, es como tú bien dices, la escritura. La escritura ayuda mucho pues a ir soltando y a ir viendo qué me está pasando, qué hago cuando me siento de esta manera, cuando me siento de la otra. O sea, al final esto, cuando ya estás en terapia o ya estás muy trabajado, es como muy fácil, ¿no? El decir, pues yo ya a mis pacientes que llevo ya tiempo les pregunto directamente, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué tal? Pero para gente a lo mejor que no tiene todavía esa, Sí. ese darse cuenta Soltura. todavía, esa soltura o ese autoconocimiento, pues sería muy bueno escribir, ¿no? En momentos en los que te sientas un poco tenso, te sientas un poco... sientas malestar, trata simplemente de intentar identificar cómo te estás sintiendo, qué te está pasando, qué ha pasado en esa situación, o sea, como un poco pararnos un poco más a reflexionar y analizar sobre lo que me está pasando, ¿no? Ese ya sería un primer muy buen inicio. Hombre, ya ves, al final es como coger una pala, coger un poquito de arena, sacarla, meter otro poquito, ir cada vez llegando más a lo profundo, ¿no? Sí. Porque, y bueno, a través de la escritura es una conexión, una conversación con uno mismo, digamos, de alguna forma, y puedes ir llegando ahí, pues incluso a experiencias del pasado, cosas que te han ocurrido y que ahora marcan un poco cómo interpretar las situaciones. En fin, puedes llegar a Sí, muchas eso conclusiones. sería ideal para empezar. Y 2, 3 pautas o algún consejo así genérico que tú digas te puede ayudar a mejorar tu autoestima, trabajar ese aspecto. Y más hoy en día. Pues Desinstálate Pues Instagram. quizá, pues, pues no es o sea, no es ninguna mala idea, ¿eh? Yo tengo gente que ya lo ha hecho, que ya lo ha hecho y va muy bien. O sea, no, pero al final sí identificar qué te está a ti haciendo sentir mal. Si es, pues, veo una foto en Instagram y veo que es que cada vez que veo a alguien que siento que es mejor que yo, o que físicamente está mejor, o que me genera algo de malestar, si ya notas que te cambia un poco el estado de ánimo, que te hace sentir mal, pues no te está haciendo bien. Entonces, o trabajamos para ver qué está pasando ahí, o un paso rápido es ese, ¿no? Es de momento quítatelo hasta que puedas Eso es, esa entender puede qué ser te más la pasa. solución, digamos, aguda, pero luego hay que ver porque Claro, ver a una claro. persona con X cuerpo a ti te genera ese sentimiento, Exacto, ¿no? eso es. Que está diciendo el ver eso de ti, que al final es de lo que se trata esto, de irte conociendo. Exacto, de irte conociendo y de ir viendo cómo puedes gestionar eso para no tener que cerrarte todo, ¿no? Pero mira, el otro día, por ejemplo, un paciente me decía eso, me decía, me lo he quitado, ya está, porque veo que me hace sufrir, ¿qué tal? Y yo le dije, vale, digo, lo ideal es que dentro de un tiempo, cuando ya hayamos trabajado cosas, tú puedas tener Instagram, puedas ver esas fotos y lo puedas gestionar. O sea, eso es lo ideal. Pero mientras tanto, mientras vamos trabajando en eso, me parece bien que de momento pues te lo quites y quitemos un poco ese malestar que inmediato, por así decirlo, ¿no? Pero lo ideal es eso, que identifiquen, que vayan identificando qué cosas les hacen sentir mal o les hacen compararse o les hacen pues sentirse inseguros. Y pues ver también qué podemos hacer con eso. Si una solución puede ser quitarlo, pero también pues Claro. lo suyo sería como ver un poco el porqué, ¿no? Trabajar un poco ese... Eso es porque al final, oye, pues por ejemplo, si las redes sociales, que al final lo que hacen es mostrarte cosas, digamos, del día a día, pero con mucha más frecuencia, también puedes ver, o sea, puedes descubrir y puedes llegar a cosas muy buenas a través de las redes sociales. O sea, yo he conocido a gente que sin redes sociales no lo hubiera conocido. Pero claro, si ves que te está generando más problemas que beneficios, pues ahí quizás tienes que actuar. Por ejemplo, a mí en su día, Patri, a mí lo que me pasaba es que yo tuve que silenciar y dejar de seguir a todas las cuentas de culturistas porque yo me obsesioné con el físico. O sea, y claro, ahora mismo lo veo y ya me da igual, porque ya sé que mi físico no juzga a mi persona, que voy mucho más allá, que lo externo
es una pequeña parte de toda mi persona. Pero antes era como el físico, el físico, el físico. ¿Tú has tenido alguna experiencia así de este tipo con el tema de las redes sociales? Que consideres que te has comparado en algún ámbito concreto. Yo, por ejemplo, fue con el tema físico, que es con lo que yo creo que más se suele dar. Pues fíjate, a mí con el tema físico no tanto, pero con la comida sí me ha pasado. O sea, sí he sentido como que empecé a seguir muchas cuentas, pues eso, de comida sana, de pues eso, qué tengo que comer, qué está bien, qué es ultraprocesado, qué no, qué tal. Y vi como que sí me empecé a obsesionar un poquito con el tema de la comida. Ya empecé a identificarlo, decir, uy, ya salgo por ahí y ya no me como a gusto una hamburguesa o ya me siento un poquito mal. Y ya ahí dije, cuidado, esto igual no me está viniendo bien. Y entonces pues decidí, aparte de trabajarme yo eso, ¿no? Y decir, vale, ¿qué me está pasando con este tema de, pues, ¿no? Yo también tengo mis temas, lógicamente, y uno de ellos es también esto, ¿no? Como la perfección, el intentar tenerlo todo muy controlado en mi vida, y ahí me di cuenta de, vale, estoy agarrándome a controlar esta parte y no quiero, lógicamente, o sea, no quiero comer sano y tener una vida saludable, pero sin llegar a un punto de obsesión y de que ya me haga sentir mal y se me haga algo difícil. Entonces, bueno, pues ahí en ese caso decidí hacer un poco de limpia, ¿no? de las cuentas a las que seguía, y quité un poco lo que no me aportaba cosas buenas y dejé lo que de verdad pues, me venía bien. Entonces eso también creo que es importante, el ver un poco qué tipos de cuentas son las que estás siguiendo y cuáles de verdad te aportan pues un contenido bueno y que te hace bien, y cuáles te están aportando más malestar que otra cosa, ¿no? Total, al final, si por ejemplo en este caso con la comida, ¿desde qué punto lo estás haciendo? Si llega un punto que comerte un un helado te hace sentir mal, culpable, yo creo que ahí estás yéndote un poco al extremo, que a mí también me pasó, porque al final va de la mano del físico, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que esto, o sea, las redes sociales están haciendo un gran papel a la hora de sacar quizá toda ese lado más oscuro que tenemos todos, digamos, pero si lo coges bien y lo interpretas bien, te puede ser una gran herramienta también para conocerte y trabajar esas inseguridades vamos, salen ahí a flote. Cuando estás haciendo entre scroll y scroll, te sale ahí, vamos, todo. Claro, si es que al final, yo lo digo siempre, que al final lo más importante es conocerse a uno mismo. O sea, es ser consciente de qué te pasa, de por qué te pasa, qué sientes, más que juzgarnos, que tenemos mucha costumbre de eso, ¿no? De juzgar lo que pensamos o lo que sentimos, o de simplemente no darle muchas vueltas, ¿no? He pensado esto, punto, ya está, no le doy más vueltas. Y yo creo que sí es importante pararte de vez en cuando a analizar, ¿no? ¿Qué me está haciendo sentir mal? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué pienso esto cuando veo este tipo de cosas? O cuando me comparo con alguien. O sea, pararnos un poco a entender qué nos pasa, no tanto desde el juicio, es que fíjate lo que pienso cuando tal, cuando cual, sino desde entenderme, desde tratarme con cariño y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿No? Como a un niño pequeño que le pasa algo o está triste y tal, y te paras con él y te sientas y le dices, a ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás triste? ¿Qué ha pasado? Pues un poco intentar hacerlo un poquito más con nosotros, ¿no? Que eso hace falta y es una clave súper importante para la autoestima, para el autocuidado, para entendernos, o sea, es muy importante. Me entiende. Me entiende. Bueno, ya vamos a ir llegando al final de la conversación, pero te quiero hacer una preguntita que, bueno, realmente son dos, que es, una, ¿por qué la gente suele tardar tanto en ir al psicólogo, cambiando un poquito de tercio, y alguna clave para elegir un buen psicólogo? Sé que es, oye, algo que esto da incluso para un libro, pero bueno, así de manera breve un poquito, ¿qué comentarías acerca de eso? Bueno, pues yo creo que en general también depende un poco de la edad. Aquí volvemos un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Pero es verdad que la gente más mayor todavía tiene ciertos prejuicios, ¿no? Con el tema del psicólogo, que parece que esto es algo que solo va a la gente que está muy mal. Que tienes que llevarlo tú a cuestas, ¿no? Un poco lo que hemos hablado antes. Exacto, como tengo que poder yo solo, ¿no? Esto no... Hay gente mayor que también, al final, por desconocimiento, ¿no? Pues esto no sirve para nada o tal, y al final, pues, o sea, la realidad es que es una ciencia, está estudiado y son cosas que funcionan, ¿no? Y que al final... Joder, ¿para qué sufrir uno solo si puedes tener gente que te puede dar herramientas, personas que están especializadas en ello, que se dedican día a día a eso, que te pueden dar herramientas para ir mucho más rápido, ¿no? Y para al final pues encontrarte mejor más rápido. Pero sí que es verdad que todavía hay como esa sensación, yo sí que he notado como que esto es muy general, ¿no? Esa sensación de ir a terapia es como ya he tirado la toalla, ¿no? Como ya no puedo solo y ya entonces alguien me tiene que rescatar. Y bueno, sobre todo ya te digo, la gente más mayor. Yo creo que la gente joven ya más normal, está ¿no? súper normalizado, sí, y ya es como ir al dentista, ir al fisio, o sea, y vamos, yo creo que es algo súper positivo para todos. O sea, tú lo notas en consulta esto, ¿no? Sí, totalmente. O
sea, la gente joven ya es como, no, pues me dijo una amiga que la ha ido muy bien, tal, o sea, ya se habla con mucha naturalidad de Qué esto. guay, tío, qué guay. Sí, o sea, eso a mí me parece increíble cómo estamos pudiendo hacer esto, ¿no? En general la sociedad. Pero sí que todavía, pues eso, sí que en la gente joven, pues mucho el tema económico, la verdad. Claro. O sea, creo que hay hay pocas facilidades para ir a terapia porque al final, pues la seguridad social está saturada, ya incluso las aseguradoras están saturadas también, los centros que tienen aseguradoras, y lo privado, pues es verdad que no se lo puede permitir mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos intentando hacer alguna iniciativa, por ejemplo, terapias de grupo, que te comentaba antes, ¿no? Pues para gente que más joven, que a lo mejor no puede permitirse una terapia individual o que son, pues que cuestan más, Sí. pues terapias de grupo, que al final son grupos chiquititos, con 2 terapeutas, que está muy bien, y que, bueno, son 20 euros la hora, que yo creo que es bastante asequible, Ya ves, ¿no? joder, ya ves. O sea, que bueno, que... Eso cualquiera se lo gasta en una tarde Claro, en o un sea, bar, ¿sabes? y al final, jope, pues yo creo que está muy bien y estamos intentando ese tipo de iniciativas, porque es verdad que da mucha pena, ¿no? Que haya mucha gente que quiere y que no pueda por tema económico, entonces... Y fíjate, a mí, yo esto ya sé que es un charco en el que me meto, pero con la cantidad de dinero, de impuestos que pagamos y que Ya. no pueda permitirse la gente el tener más psicología, ¿no? En los lugares públicos, en los hospitales públicos. Yo creo que esto es un problema de dónde se invierte el dinero. O sea, es decir, se invierte mucho en curación. De hecho, pues, yo creo que todos conocemos a alguien que está tomando algún ansiolítico, algún antidepresivo, por desgracia. Claro. Pero realmente, si fuésemos a la raíz, lo que pasa es que, claro, eso es una solución a largo plazo. Y Exacto. tenemos una sociedad cada vez más cortoplacista. O sea, también los propios pacientes muchas veces demandan eso, algo rápido. Entonces es un poco ya de educación de base, pero también un poco de dónde se invierte el dinero, de que los que se supone que deberían tomar esas buenas decisiones, pues tampoco las toman porque miran también en el corto plazo, ¿no? Sí, Entonces la verdad que totalmente, es complicado. una pena, pero bueno, al final, muchas veces el tema económico también en sí es algo que genera problemas psicológicos Claro, y no puedes ir claro. al psicólogo Es un porque poco- es que es la pescadilla que se muerde la cola y tú dices, Totalmente. Pero bueno, también, oye, yo veo una parte muy buena en todo esto y es que yo veo que hay mucha gente que, pues eso, ¿no? Gente joven que a lo mejor tiene trabajillos de fin de semana mientras estudian o tal, y bueno, y gente mayor también Sí. bueno, pues que a lo mejor es un esfuerzo muy grande el venir a terapia y lo hacen. O sea, quiero decir que a lo mejor se lo quitan de otras cosas y hacen su esfuerzo de venir, de valorar ese espacio, y creo que también es muy importante porque es que es un espacio de autocuidado. O sea, es un espacio en el que, joetes, pues, ¿no? Pues que estás, tienes una horita para ti, para alguien que te va a ayudar a encontrarte mejor, o sea, que, bueno, pues que en ese sentido, por lo menos, yo creo que sí que, la gente lo está apreciando, lo ve necesario y les viene muy bien y como que buscan la manera, ¿no? ¿y el consejo o la pauta principal para elegir un buen psicólogo? ¿Ha sido algo principal que tú digas, esto es algo que te tiene que hacer un poco huir de X o acercarte? Bueno, pues digo unas cuantas así rápidas. Dale A ver, caña, dale caña. yo creo que es importante que sea un sitio que te pille bien. O sea, parece una tontería, pero que te pille bien, que si no, pues que te puedan atender online, que puedas mantenerlo en el tiempo. Porque si no, es verdad que es complicado. Como ya veas que es un sitio que te pilla lejos, que no quieres ir o que al final te vas poniendo excusas y lo vas dejando, Claro. y entonces tiene que ser algo que sea cómodo, vamos a decirlo así, ¿no? Que sea cómodo, pues eso, que económicamente puedas permitirte un tiempo, ¿no? Un tiempo para Una poder- frecuencia, una ¿no? frecuencia, La exacto, adherencia. porque si no tampoco va a funcionar. Y bueno, y luego pues en cuanto a lo que es el psicólogo en sí, pues sí que creo que es importante que revisar un poco que sea un psicólogo que esté colegiado, que sea un centro sanitario, que en la web puedas ver que está habilitado. O sea, que cumpla tenga- aspectos legales, Exacto, digamos, ¿no? que cumpla como aspectos legales, que eso debería estar también reflejado en su web o donde sea, donde se publicite. Y luego, pues también yo creo que es muy importante lo que hablábamos antes de las corrientes, ¿no? De ver un poco desde dónde trabaja cada psicólogo. Es verdad que aquí, pues claro, la gente no conoce de esto, lógicamente, y entonces a veces es difícil, pero sí que yo creo que es muy importante buscar, como te decía antes, que también el psicólogo se preocupe de trabajar la raíz del problema. O sea, que al final no se queden solo en la superficie, en con qué vienes tú ahora, y te voy a dar esta técnica y tal, que eso está bien, pero que también se pueda compaginar con una parte de, vale, vamos a ver también qué te está pasando de fondo, ¿no? Cómo te puedo ayudar en la parte más profunda.
Qué bueno. Entonces, bueno, yo creo que esto también, bueno, pues que puedan preguntar, ¿no? Yo Claro, le claro, recomiendo a la gente efectivamente. que cuando llamen a Que algún vaya. centro, pues que pregunten de cómo trabajáis, un poco cuál es vuestra, sí, vuestra forma de trabajo, cómo lo hacéis y que les puedan explicar, ¿no? Un poco cuál es la forma. En nuestra web, por ejemplo, tenemos explicados pues todas las corrientes Está psicológicas. súper bien, es verdad. Sí, www.mentiende.com, ¿no? eso es, Vale, vale. www.mentienden.com. Genial. Y yo creo que otro aspecto también que parece que quizás más cuestión de prejuicios, de creencias previas, pero el hecho de que incluso el psicólogo te entre por los ojos, o sea, que de primeras Sí, digas, totalmente. pues no sé, Que o haya sea, conexión. somos así, Sí, sí. las primeras impresiones cuentan mucho, queramos o no, yo creo que eso también Sí. influye, y sobre todo yo diría en las primeras sesiones, que sea un psicólogo que te intente enseñar a pescar, que no te dé, digamos, la caña, sino que, oye, no tienes que hacer esto, esto y esto. Yo te doy, en función de tu situación, unas pautas, pero yo no te digo que tienes que hacer esto obligatoriamente. Luego tú Claro. también lo valoras, me dices, pues es que en mi situación, mira lo que me pasa, quizá, vale, pues vamos a ver otra cosa. Claro, la Pero idea es que te pueda ir haciendo llegar tú solo a eso la es, conclusión. O sea, empoderar un poco, digamos. claro, ¿no? aunque yo de primera ya sepa un poco por dónde va el camino, pero yo voy a ir intentando que tú llegues solo a esas conclusiones porque eso Qué bueno. como que se asimila mucho mejor que si yo te doy directamente la respuesta ya y te digo, mira, te pasa esto, haz esto. Es mejor que tú vayas llegando a esas conclusiones, ¿no? Entonces, pero sí, lo que decías antes creo que es súper importante, que no lo he dicho y además creo que es la principal, o sea, porque me lo acabas de decir tú, si no, no he caído. El tema de la conexión, o sea, que conectes bien con, vamos, es que eso es fundamental. El feeling terapéutico. Sí, sí, totalmente, el feeling, o sea, es que eso es fundamental, porque al final somos personas y Claro. tienes que cuadrar con la persona, ver que encajas, que te sientes a gusto en las sesiones, que te sientes cómodo. Es que sin eso no hacemos nada. O sea, por muy bueno que sea o muchos estudios que tenga o que trabaje de X corriente o Y, como no sientas esa conexión de decir estoy a gusto en las sesiones, me siento entendido, me siento cómodo, que no tengan miedo tampoco a cambiar. O sea, a probar con otra persona porque, oye, Eso somos es. muchos y si Claro, no encajas claro, con claro. una persona puedes encajar con otra. Eso Entonces, es, igual que con un médico. Y esto al final también lo digo porque es como, oye, imagínate que a ti te gusta el tenis, no es lo mismo que te dé un consejo de tenis una persona que pues tú no la tienes como ninguna estima o que no te ha entrado por los ojos, yo que sé, pues, un amigo de tu pueblo, digamos, que te lo diga Rafa Nadal. sí. O sea, un poco, claro, también tienes que tener, pues, oye, que de primeras digas, ostras, esta persona, ¿no? Te O genere por lo confianza. incluso por lo que has visto en su propia web, si sube contenido en redes sociales, y ya simplemente, pues, oye, porque te entra por los ojos y lo mismo te cuadra más con tu idea de psicólogo. Si es que esto al final es tan... Pero sobre todo que haya ese feeling, eso yo creo Sí, que es clave. totalmente. Y vamos a pasar a las tres preguntitas finales que son muy breves, pero que quiero empezar a hacer a todas las personas que pasen por aquí, sobre todo con el objetivo, porque bueno, por aquí van a pasar profesionales, personas que vengan a contar algunas experiencias suyas, pero lo que quiero es un poco que nos mostremos esas vulnerabilidades, que nos humanicemos un poquito más y que nos quitemos esa máscara que parece que hoy en día nos mostramos cada vez más, de que todos somos geniales y perfectos, y va orientada al tema de los miedos. Yo creo, Patri, tú sabrás, ¿no?, que afrontar un miedo creo que es lo que más confianza puede darle a una persona, y estas tres preguntitas breves finales van orientadas a ello. Así que vamos a ir con la primera, que es, ¿cuál es el miedo que hasta ahora, los años que llevas aquí en la Tierra, De vida. pues, digamos, es un miedo muy grande que tenías, pero lo has conseguido afrontar? Pues, a ver, yo creo que estoy en ello todavía, ¿eh? O sea, estoy Ojo, todavía en ello. se trata de bailar con el miedo, no de dejar de tener miedo. O sea, el miedo no desaparece. Exactamente, estoy empezando a llevarme un poquito mejor con él, vamos a decirlo así. Entonces, pues el miedo a fallar a los demás, el miedo a decepcionar, el miedo a no ser lo que el otro espera. Creo que toda mi vida, o hasta hace unos años, he vivido mucho por complacer, ¿no? En un primer momento a mis padres, era como que se sientan orgullosos de mí, ser lo que ellos quieren que sea. Incluso lo pasé muy mal cuando no estudié al final lo que ellos como que querían que yo estudiara o lo que me incitaban a estudiar. Y no lo hice porque no, o sea, yo iba de cabeza a estudiar eso, ¿no? Al final, bueno, la vida giró por otro lado, pero es verdad que he vivido mucho por complacer. Y cuando ya me he dado cuenta, he dicho, no quiero vivir más así, o sea, quiero vivir también por lo que yo quiero, por ser quien yo soy, ¿no? Y no puedo seguir viviendo con la idea de tengo que ser perfecta para los demás,
porque entonces voy a dejar de lado lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces, es verdad que he aprendido más a poner más límites, a decir que no, a pensar más en lo que a mí me apetece, en lo que yo quiero, en si una amiga me dice de quedar y realmente no me apetece, pues decir, pues mira, no me apetece, no, lo siento, pero hoy no es el día. Entonces, bueno, como Ostras, qué bueno. a pensar más en mí y a tener menos miedo, y todavía me cuesta, ¿eh? Cuando veo que alguien dice, uy, pues no me esperaba esto de Patri, pues cuesta, pero es verdad que al final hay que poder tener esa libertad de decir, no solo tengo que pensar en otros, sino también en lo que yo necesito. Vaya pedazo de mochilón el quitarse, ¿no? Esa necesidad de... Que no te la quitas nunca del todo, yo creo, porque cada persona, digamos, que tiene ahí entre comillas, ese lado más oscuro, ese punto débil. En tu caso, pues es este, y oye, que al menos pues, ya seas consciente y hayas dado pasos para irlo gestionando y afrontarlo, pues me parece brutal, y creo que mucha gente se va a sentir identificada con ese miedo. Bueno, la segunda. ¿Qué harías ahora mismo si no tuvieras miedo? Y espero que no sea salir corriendo de aquí. No. Pues yo creo que viviría más. O sea, bueno, estaba pensando más en si no tuviera miedo a, pues a lo mejor no a tanto a este que te comentaba, sino al futuro o a qué puede pasar, ¿no? Como a tener mi vida bien estructurada o a tener todo bien pensado de cara al futuro y tal. Si no tuviera ese miedo, yo creo que me arriesgaría más, ¿no? Como que viviría más, viajaría más, delegaría más en los demás, ¿no? Me costaría menos como soltar un poco el control. Eso es el control. Sí. Buah. Creo que Es que soltaría más. esto a mí también me cuesta mucho, es una cosa que tienes que estar ahí constantemente. Igual también hay que trabajar mucho en ello, de decir, venga, va, voy a intentar delegar esto, aunque sepa que no sé qué va a pasar, pero venga, sobre voy a todo cuando vivir eres esta emprendedor, ¿eh? Es Aunque muy seas difícil. emprendiendo en el campo de la psicología, esto también Sí, esto cuesta, eso es un trabajo ahí de día a día. trabajo. Pero estoy en ello. Patri, me vas a hacer terapia a mí y yo a ti. Venga, Vamos a hacer prepárate intercambio. estupendo. Vamos a echarnos una mano. Y bueno, la última pregunta ya sería un poco cuál es, pues en estos años de vida, ¿no? ¿Cuál sería el principal aprendizaje genérico y que se lo dirías a una persona que ahora mismo nos está escuchando y sobre todo que consideres que le puede ayudar, ¿no? Pues a mí, fíjate, mi profesión, lo que más me ha ayudado y lo que más me ha enseñado, yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes que he tenido en mi vida, es que todos, sin excepción, tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos vulnerabilidades, todos, ¿no? Como que yo siempre, pues hace años, ¿no? Vivía como con la sensación de soy la única que se siente mal a veces, soy la única que cuando habla en público le da vergüenza, soy la única que... Y vivía como en una angustia de decir, a todo el mundo lo hace bien, a todo el mundo se le da bien, ¿no? Y es verdad que con esta profesión como que me he dado cuenta de que, joder, he tenido en consulta pues gente muy diversa, ¿no? He tenido abogados de prestigio, he tenido cómicos, he tenido gente que se expone a eso a diario y tal, y ves que tienen inseguridades como todos, que tienen problemas como todos, que tienen miedos. Y dices, joder, que es que al final cuando luego una persona se abre a ti a contarte, te das cuenta de que somos humanos todos y de que todos tenemos miedos, todos tenemos... yo ahora aquí estoy hablando contigo, ¿no? Y al principio estaba como con la vergüenza ahí de, uy, tal, ¿quién me estará escuchando? A lo mejor hay algún psicólogo escuchándome que dice, uy, pues no estoy de acuerdo con esto, tal. Pero a la vez como que ya me ayuda el decir, Patricia, si estuviera aquí otra persona, estaría igual. O sea, también tendría miedos, también tendría vergüenza, también, ¿no? Como que todos tenemos ciertos miedos, y eso... Mi profesión me ha ayudado mucho, ¿no? El ver en terapia a gente su vida más privada, todos sus aspectos de la vida, y ver que, joder, que todos tenemos estas cosas, ¿no? Que todos tenemos miedo, vergüenzas. Entonces, pues mi aprendizaje sería no tengáis miedo a ser vosotros mismos, a cuando os sintáis mal, decirlo, si te equivocas no pasa nada, eso, exacto, hacerlo con la mejor intención, lo que tengas que hacer en cada momento y ya está, exacto, ¿no? Que no pasa nada, que todos tenemos nuestras mierdas, por así decirlo. Sí, que todos hacemos caca y pis, hay que decirlo así de claro. Pues bueno, Patri, te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad. Nada, ahora te invitaré a que despidas con unas últimas palabras lo que tú quieras decir el episodio. Y bueno, a todas las personas que nos estáis escuchando, esperemos haberos aportado un montón, que os haya servido, y como siempre digo, en 7 días nos vemos de nuevo. Valiente, Patri, despide el programa diciendo lo que tú quieras. Pues nada, muchas gracias a ti por haberme invitado también hoy, por este ratito juntos, y nada, espero haberos aportado algo. Os animo a todos a que os conozcáis, a que sepáis
todo de vosotros, a que entendáis por qué hacéis lo que hacéis, por qué sentís lo que sentís, porque cuando uno se conoce es mucho más libre de actuar como realmente quiere y no como lleva actuando tanto tiempo, por aprendizajes, por patrones ya viciados, por muchos motivos, ¿no? Entonces, conócete y vas a ser más libre y más feliz. Patri me entiende. La semana que viene, más y mejor. Eso. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.